Y aquí tenemos todo lo relacionado a lo que es la expresión de el campo eléctrico y el campo magnético en coordenadas cilíndricas, desdoblado en dos campos, la componente transversal y la componente longitudinal. Siempre la componente longitudinal o axial o en la dirección de propagación de la onda que se propaga, siempre es en Z, que en este caso y perpendicular a Z está el plano, por eso es coordenada este componente transversal, ¿no? Y en base a coordenadas R, phi y Z, R, phi y Z, ya no en X, Y y Z. De igual manera, esto que no se nota es el campo eléctrico transversal más el campo eléctrico axial, ¿no? Axial, también de coordenadas X, Y, Z. Bueno, aplicando entonces para ondas TM, aplicando para ondas TM, esta ecuación diferencial de quién en ondas TM, ¿quién es el que se anula en ondas Ingeniero, TM? Dígame. Ah, ya. creo que no está compartiendo pantalla. Sí. Gracias. No estoy compartiendo pantalla, sí, ahorita me doy cuenta. Ya estamos compartiendo pantalla. Ya está, ahora sí se ve, ¿no? Es lo más seguro. Muy bien. Entonces, estaba diciendo, voy a repetir de nuevo, que estábamos haciendo la guía de onda circular, la guía de onda circular, que en realidad son guías de ondas no tanto circular, sino con coordenadas cilíndricas, por eso se usan coordenadas cilíndricas. Ya había mencionado el campo magnético, porque se ve bien, porque acá está que no se ve bien, por eso comienzo por acá. Entonces, el campo magnético lo descomponemos en dos componentes, una componente axial o longitudinal y otra componente transversal o perpendicular. La axial o longitudinal es en la dirección de propagación. Si esto es Z, la axial, la componente axial tiene este sentido. Y la componente transversal está en este planito. En este planito, hay un plano, en ese plano está la componente transversal, ¿no? Si fueran coordenadas cartesianas, acá sería Z y acá en este plano estaría X y Y. Pero no son esas coordenadas, sino son en coordenadas cilíndricas, y en coordenadas cilíndricas se sigue conservando entonces Z, ¿no? Se sigue conservando Z. Entonces, la componente axial o longitudinal o a lo largo de ZA es la componente, ¿no? La componente axial o longitudinal o a lo largo de Z es esta componente. Es vectorial esa componente, tiene un vector unitario, ¿no es cierto? Ya no será el vector unitario K. Bueno, en realidad es K, pero nosotros lo vamos a poner como A sub Z, su vector unitario, ¿no? Y tiene una componente transversal, perpendicular a esto. En ese plano, si fuera X y Y y Z, ahí estaría en la transversal X y Y. Pero como son otras coordenadas, no podemos decir X y Y. ¿Cuáles son las coordenadas perpendiculares a Z? Las coordenadas perpendiculares a Z y que forman un plano son R y phi. R y phi. En ese plano perpendicular, si aquí hubiera, si aquí es, aquí está la componente Z, porque tiene su vector unitario único, que es el K, que es denominado de la sub Z, perpendicular a este, está un plano, ese planito, ese plano, si fuera coordenadas X, Y, Z, aquí estaría X y Y, pero no son coordenadas rectangulares, sino son coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí está el vector unitario o la coordenada Z, ahí está la componente del campo magnético axial o transversal o que tiene dirección Z, y aquí está
en este plano perpendicular a esto, a Z, está la componente transversal del campo magnético. Aquí está la componente transversal del campo magnético. ¿Ya? Pero que depende de coordenadas R, Φ y Z, así como también este depende de R, Φ y Z. Aquí el único vector unitario es A sub Z, o lo que es lo mismo acá. Aquí el único vector, los vectores unitarios son dos. Si fueran rectangulares sería I y J, o sea, A sub X y A sub Y. Pero como no son coordenadas rectangulares, son dos también. ¿Cuál es? El vector unitario A sub R y el vector unitario A sub Φ. Ya eso de los vectores unitarios sabemos, ¿no? Por el anterior curso de teoría de campos electromagnéticos. Algo similar también se hace para el campo magnético, que no se nota que está tapado por esta parte del plumón. Una componente transversal que estaría acá, es la componente transversal, y una componente axial o longitudinal que estaría en esta dirección. Entonces, eso hemos dicho que estamos en coordenadas circulares. Y en ondas TM, por ser ondas TM, sabemos que aquel componente en la dirección de propagación, en esta es la dirección de propagación, pero en esta dirección habrían uno del campo magnético y uno del campo eléctrico. Pero en ondas TM no hay los dos, sino solamente uno de ellos. En ondas TM, quien se anula es la componente axial. Esta es la que se anula. Y la que no se anula es la componente eléctrica axial. Entonces, con la componente eléctrica axial resulta este de aquí, esta ecuación diferencial. Solucionando esta ecuación diferencial, si solucionamos esta ecuación diferencial, nos va a salir lo siguiente. ¿Ya? Me voy directamente a la solución, ¿no? Porque estamos haciendo un repaso, no recién estoy haciendo, ¿no? Ya solucionando, que ya lo hemos visto, y sale esta solución. Sale esta solución. Sale esta expresión, que es la solución. Esta expresión. Esa es la expresión del campo eléctrico que no se elimina, que no se anula en la dirección de propagación. O sea, por eso es el campo eléctrico axial Z. No se elimina. Ella es la que genera que se pueda propagar. En ondas TEM no había esto, porque ambos son cero, ¿no es cierto? Pero en ondas TM, este es el que no se anula y este es el que genera. Y esta tiene esta expresión. Entonces, esto me permite hallar, con esta expresión, si yo tengo unas coordenadas, ¿no? Tengo una guía de onda circular, y aquí es el centro, esto me permite hallar, por ejemplo, por decir así, el valor del campo eléctrico, ¿no? Transversal en este punto, o en este punto. En cualquier punto, solamente tengo que dar las coordenadas, cuánto vale R y cuánto vale Φ, nada más. Y en segundo lugar, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que de esta forma, poniéndolo de esta forma, ¿no? Entonces, solamente depende de R y Φ. ¿Por qué? Porque ya no depende de Z. ¿Por qué no depende de Z? Porque ya lo hemos eliminado, Z, ¿no es cierto? Z. No. Acá no hemos eliminado Z, ¿no? Acá no hemos eliminado. Sí, si lo hemos eliminado Z, porque lo hemos puesto Z, si lo hemos eliminado, y la primera parte, porque lo hemos puesto Z bajo esta forma. Z lo hemos puesto bajo esta forma. No significa que se anula, sino que Z toma esa forma, ¿no? Z toma esa forma. Ya sabemos por qué toma esa forma,
porque así tenemos funciones trigonométricas, porque los campos eléctricos y magnéticos son senoidales. Por eso, si no hubieran sido los campos eléctricos y magnéticos senoidales, no tuviera esta forma. Pero con esta forma, de alguna manera, separamos las tres que hay, dos juntas, R y Φ, y la otra separada de esta forma. Y la otra separada de esta forma. Entonces solamente nos quedamos con H minúscula, E minúscula. Cuando es E mayúscula, eso implica las tres variables. Cuando es E minúscula o H minúscula como este, entonces solamente significa dos variables, R y Φ, porque la Z está en la forma conocida, este Z, ¿no es cierto? Está como la forma conocida, o sea, en forma exponencial. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber, otra vez vuelvo, ¿no? Si yo quiero saber, ¿no? Entonces, el campo electromagnético, si yo quiero saber el campo electromagnético en cualquier punto de la guía de onda circular, por ejemplo, si yo quiero saber acá, en este punto, o aquí, o en el centro, o ahí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que dar las coordenadas. Doy las coordenadas de R y Φ, ¿no? Porque sabemos que esto es así, R es así y Φ es el ángulo, ¿no es cierto? Para saber cualquier punto. Entonces doy los valores de R y Φ y ahí puedo saber el campo, la componente axial, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene en cualquier punto? Dando valores nada más a Φ y a R. Y y analizo y reemplazo. En el caso de las trigonométricas no hay ningún problema. Ahí sale un ángulo siempre. En el caso de lo que es las funciones de Bessel, utilizamos las funciones de Bessel, estas gráficas, y para cualquier valor, supongamos que sea supongamos que este será el valor para la función de Bessel de orden 2, o sea, con su índice 2, la función de Bessel de orden 1 y la función de Bessel de orden 0. Entonces, simplemente eso, ya sabemos qué valor tiene en cualquier punto, ¿no es cierto?, de una coordenada cilíndrica. Para eso sirve esta expresión, para saber en cualquier punto, ¿ya? Para eso sirve. Pero para saber la frecuencia, para saber, o sea, esta expresión sirve para saber en cualquier punto de las coordenadas cilíndricas cuál es el valor de la componente axial. Y la componente, y profesor, y la componente transversal, cómo se halla, hay fórmulas que relacionan. Conocido esto, hay fórmulas cómo se obtiene H y cómo se obtiene Z. No se le pone T, porque ya se supone que es transversal. Entonces, conocido esto, con esa fórmula, entonces puedo conocer este de acá, o con esa fórmula puedo conocer este de acá. Entonces, el que más me interesa es este. Y si me insisten en conocer estos valores transversales, con fórmulas ya lo conozco. Entonces, lo importante es hallarlo, esto nada más, que es lo que nos estamos restringiendo. Entonces, esta expresión sirve para saber el valor en cualquier punto del espacio interior de una guía de onda. Y reemplazamos valores tanto en las funciones trigonométricas como en las funciones, reemplazamos valores tanto en las funciones trigonométricas como en las funciones de Bessel, ¿no?, que tienen esa forma. Lógicamente es un aproximado porque no está bien dibujado, pero habría que ir buscan ahí en el internet funciones de Bessel, dan los valores, quién sabe, ya está tabulado, pues ya la informática ya entró y disponible como para usar y no usar gráficamente, que es un aproximado. Entonces, para eso sirve el hallar en cualquier punto el campo eléctrico de aquel que no se anula en la dirección de propagación, que es el E sub Z. Muy bien. Pero para saber la frecuencia de corte, para saber la frecuencia de corte y cómo se obtiene la frecuencia de corte, ¿no? Se obtiene la frecuencia de corte, voy a volver de nuevo, se obtiene la frecuencia de corte, ¿no?, pensando que si este es el círculo, aquí
en el contorno metálico, ahí tiene que ser cero el campo eléctrico. Entonces, como es una condición de contorno, entonces aquí, cuando es cero, hay el campo eléctrico, hace que ya no utilice ya la función de Bessel en cualquier punto, sino solamente acá, porque para que se anule esto, para que esto sea cero, entonces el único que tiene que ser cero siempre es este. Este a veces es cero y a veces no, este corchete. Entonces, como tiene que ser cero, entonces analizamos solamente las funciones de Bessel cuando pasa por cero, que es la raíz, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, y eso nos conduce haciendo todo este proceso, esto nos conduce haciendo todo este proceso, esto nos conduce a esto de acá, y haciendo todo ese proceso, vamos a obtener los valores de K, de un K, de un número de onda de corte, justo solamente para acá, porque ahí es donde se anula. O sea, ahí es donde en el contorno de la superficie esférica que es metal, ahí el campo debe ser nulo. Entonces, para estos valores ahí debe ser nulo, y entonces aquí están tabulados todos los valores que hacen nulo las diferentes funciones de Bessel, de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden 3. Entonces, ahí tenemos todo, ¿no? Y, y lo que queremos no es tanto acá, sino hallar, lo que queremos no es tanto acá, sino hallar la frecuencia de corte, hallar la frecuencia de corte. Esto es lo que queremos, hallar la frecuencia de corte, ¿no? Y ya sabemos que en ondas TM se cumple esta condición. En ondas TM se cumple esa condición. Ya hemos visto que beta, K sub 0 y K de corte, ¿no? El número de corte, no son iguales, ¿no? En ondas TM sí serían iguales. En ondas TM esto no existe. TEM, en ondas TEM no existe, por eso K es igual a beta. Pero en ondas TE o TM esto no se cumple. Entonces no es que sea cero, sí existe, y por lo tanto de ahí sale, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos la frecuencia de corte? ¿Cómo hacemos la frecuencia de corte? La frecuencia de corte sale por esta relación, ¿no? C sobre 2pi por la frecuencia, por el número de onda de corte. ¿De dónde sale? Sale de C es igual a lambda por F. Lambda está relacionado con el número de onda. Lambda, el número de onda K es igual a 2pi sobre lambda. O lo que es lo mismo, lambda es igual a 2pi sobre K. Ya está. Yo K no pongo así, ¿no? Yo pongo así. Ya, ese es mi K. Ya, entonces, y entonces yo quiero despejar este de acá, F. Entonces yo divido C sobre lambda, C sobre lambda, C sobre lambda. Y como lambda es 2pi sobre K, 2pi y el K va arriba, ya está. He utilizado esta relación de Einstein, ¿no es cierto? En el caso del problema que yo les pedí en el problema del día de ayer, ¿no es cierto? Cuando cualquier guía de onda, ya sea rectangular o circular, generalmente acá es aire. Entonces ahí C, por ser aire, es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Pero cuando esto no es aire, sino es un material distinto del aire, ya no será la velocidad C, sino será otra velocidad, B. Entonces, donde CC se pone B y se utilizan las mismas fórmulas, porque la máxima velocidad siempre es en el vacío o es en el aire, pero velocidades en otros materiales
nunca van a llegar a 300.000 kilómetros por segundo, sino a valores menores. Entonces, habría que calcular el valor. Si mal no recuerdo, la velocidad siempre es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu por e. Entonces, esto me daban datos, los dos datos. Entonces, calculaba la nueva velocidad y en todas las fórmulas donde veía C, lo reemplazaba por B y eso es todo. Facilísimo para hallar. Ya lo había dicho eso, ¿no es cierto? Lo había dicho en la prueba. Notas, sugerencias. También desarrollando una prueba se aprende cuando el docente pone sugerencias, como sugerir. Yo no he hecho en clase esto, pero a ver, le puse eso y con esas sugerencias. No tengo por qué hacer todo lo que yo pregunto ahí en clase o hacer cosas nuevas, pero les estoy ayudando. Muy bien. Entonces, ¿cómo sale la frecuencia de corte? ¿Cómo sale la frecuencia de corte? ¿Cómo sale? Simplemente C sobre 2, esto es K. Pero ¿qué voy a poner? Este K, este K que lo acabo de hallar, este K. Entonces pongo, en vez de K, pongo esto de acá, P sub NM sobre A, donde A es el radio. Ya lo hemos visto, que estos son los valores de K que anula a la función, ¿no? P sub NM, eso quiero yo concretizar, P sub NM, ¿qué son? Son las raíces, o sea, ¿qué es raíz de una expresión, de un polinomio? Es el valor que toma la variable, pero que anula, o sea que la función sale cero. Entonces, ¿qué es PM? Son los diversos valores para las diversas funciones de M, perdón, son los valores, son los valores para las diversas funciones de Bessel, ya sea de orden 1, de orden 2, de orden 0, de orden 3, hay muchos órdenes, entonces son los valores de las funciones de Bessel en que toma el valor 0, o sea, pasa por el eje X, tal como lo dije acá. Este valor, este valor, este valor, este valor, este valor que ahí está, este valor ya acá, ese es un valor, es un P sub N, P sub NM. Este otro valor es un P sub NM. Este otro valor es un PCNM. Este otro valor es un PCNM. Este otro valor es un PCNM. Entonces, solamente he dibujado la función de Bessel de orden 2. Ahí está, orden 2, orden 1, orden 0. Solamente 3, hasta infinito es, hasta infinito, ¿no? Entonces, este, esos son los P sub NM. ¿Por qué P sub NM? ¿Qué significa el P sub NM? El N significa el orden, o sea, N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Y el M, ¿qué significa? El primero que pasa por 0. M igual a 1, ahí está. M igual a 0. No, perdón, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, o sea, la raíz 3, M igual a 4, o sea, la raíz 4 y ahí podemos seguir. Entonces, el M es la posición de la... Ahora, cuando esto valga, cuando N valga 1, o sea, para esta curva de acá, cuando N valga 1, es porque es esta curva de acá, pero M igual a 1 es este primer valor, es este primer valor, ese es M igual a 1. M igual a 2, hay que ver por acá, casi por 7 o 6 y tantos, ¿no? Entonces, todos esos valores que están pasando por 0 ya están tabulados, ya están tabulados, ya están acá, ya están acá, ¿no? Todos esos valores ya están acá. N, mejor el otro, el resaltador, N igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, o sea, son las funciones de Bessel hasta orden 5. Pueden hasta infinito, pero ya más que suficiente es eso. Y M igual a 1 significa el primero que cruza en el eje de las X o en el eje de las abscisas, el primero. Para
la función de Bessel de orden 0, el primero que pasa por 0, el segundo que pasa por 0, el tercero que pasa por 0, el cuarto que pasa por 0. Para la función de Bessel de orden 1, ya no 0, la primera raíz, o sea, el primer valor que anula, x igual a este valor, hace que la función de Bessel sea 0, es este. El segundo valor que anula es este, el tercer valor y así el cuarto. Y fíjense, cuando vamos aumentando los órdenes de Bessel, ya hay poquitos que anulan, ¿no? Entonces, mientras haya 6, 7, ya poquitos valores nada más, porque ya acá no, nada ya. O sea, como quien dice, para los valores grandes, para n de mayor valor, cada vez se hacen más pequeñas las componentes, las funciones de Bessel. Ah, se me quedó. No quiere dar. No quiere dar. No. Se me traba. Ahí está. Ya está. Me voy al último. Ya está. Entonces, yo estaba diciendo que yo estaba diciendo que solamente hemos mostrado para la función de Bessel de orden 0, o sea, n igual a 2, n igual a 1 y n igual a 0. Pero si es n igual a 5, voy a suponer que es así. Y rápido ya llega para 0. Mientras el orden sea 7, 8, rápido llega para 0. Por eso que hay pocos valores, ¿no? Ya está. Por eso que en esta tabla hay pocos valores. En esta tabla hay pocos valores. Conclusión, señores. Para hallar la frecuencia de corte, ¿no? Para hallar el valor de la función en cualquier punto, esa función que hemos puesto más arriba. Pero para hallar la frecuencia de corte para diferentes valores de las funciones de Bessel de orden n y la raíz de orden m, entonces esta es la expresión. Nada más. Donde P sub nm se obtiene de acá. P sub nm son las raíces, o sea, son los valores que anulan. Acá bien claro dice, los valores de P sub nm para los que se anula, o sea, los que anulan a la función de Bessel de cualquier orden, ¿no? Siendo n la clase o el orden de Bessel, ¿no? Y m la raíz, o sea, el valor de x para el cual se anula la función de Bessel. Es sencillo, solamente se aplica eso para saber. Ese es el repaso, yo no tenía por qué repasar, pero ya espero que quede bien claro, ¿no? Bueno, ondas, eso es ondas TM en guías de ondas circulares. ¿Cuáles son las ondas TE? ¿Cuáles son las ondas TE en guías de ondas circulares? Las ondas TE en guías de ondas circulares, como es transversal eléctrico, entonces la componente eléctrica en la dirección de propagación o dirección axial o E sub z minúscula es igual a 0. Ahí está. El que no se anula es H sub z. Por eso habría que solucionar esta ecuación diferencial sabiendo que la componente magnética se descompone en una componente que es de tres variables, R, Phi y Z, pero se descompone en una componente exponencial a la variable Z, y las otras variables forman parte de una componente axial y longitudinal. Transversal, que es esa de acá, y longitudinal, Bueno, solucionando todo eso, sale una expresión parecida, no igual, parecida. Ya pongo ya la solución. Sale una expresión parecida. Voy a subirlo más arriba. ¿Cuál es la solución?
La expresión parecida es esta, ¿no? Es esta de acá, esta. La componente que no se anula en la dirección de propagación es h sub z. Y fíjense, dos trigonométricas salen. Y otra vez funciones de Bessel. Pero a diferencia del anterior, para saber que en el contorno, recuerden que en el contorno, ¿no? Es el centro, en el contorno, aquí se anulaba el campo eléctrico. Aquí se anulaba el campo eléctrico. ¿Ya? Y por eso que yo decía la función de Bessel igual a cero. Pero para las condiciones de contorno, para este caso de ondas TE, en ondas TE, la condición de contorno no es que se anula acá, en la superficie o en el contorno metálico, ahí no se anula el campo magnético, sino quien se anula es la derivada del campo magnético, en R igual a A, acá en este contorno. O sea, quien se anula es la derivada, no se anula el campo. En ondas TM, quien se anula es el campo eléctrico. Este es el que se anula acá. En ondas TE, para este caso, quien se anula es la derivada, no es el campo magnético. La derivada del campo magnético, ¿no? Ese es el que se anula acá. Por eso a esta expresión hay que derivar. Y vamos a derivar la función de Bessel. Entonces, ya no serían las funciones de Bessel, ya no serían esas de acá. Serían otras funciones que derivan a esta, otras gráficas, como quien dice. Y en esas otras gráficas hay valores que pasan por cero. Entonces, esas otras gráficas que no las estoy poniendo serían estas de acá. Serían estos valores, ¿no? Serían estos valores, serían estos valores de aquí, ¿no? Y m es la raíz, es decir, el valor para cual se anula, o sea, antes se anulaba la función de Bessel. Ese es el que se anulaba. Ahora el que se anula es, voy a poner, la derivada de la función de Bessel. Por lo tanto, para diferenciar los valores que anulan, acá se pone P', o sea, como una derivada, fíjense. P', P, y este es acá, no prima, como si fuera una derivada. Son otros valores distintos de la tabla anterior. Entonces, para las ondas TE se usa esta tabla, porque es como si fueran valores que anulan, pero que resultan de la derivada, y para ondas TM son estos otros valores que ya le hemos visto. Este es para ondas TM. Mientras que para ondas T es como si fueran derivadas. Y las fórmulas son idénticas, igualitas. ¿Cómo se halla la frecuencia de corte? La frecuencia de corte, ¿cómo se halla? La frecuencia de corte, ¿cómo se halla? Ahí está, la fórmula igualita. ¿Qué es lo que cambia? Ya no es P sub NM, sino P' NM. Ahí está. Y lo demás es igualito. Porque son los valores del que anulan a la derivada, no anulan a la función. Acá la función era h sub z, pero hay que derivar h sub z con respecto a r, ¿no? Anulan a la derivada. No es con respecto a x, sino con respecto a r, ¿no? Se anulan, ¿vale? ¿Dónde está? Ahí está. Donde cuál es la condición de contorno es la derivada de h sub z con respecto a R y cuando R tome el valor de A, o sea, en el contorno, acá. R tome el valor de A. Ahí se anula. Entonces, esa tabla es distinta, ¿no? Para ondas TE,
La tabla es distinta de ondas TM. Lo único que cambia para ondas, para ondas, para ondas TE, acá hay que poner P', los valores de la tabla, los valores de la tabla, los valores de la tabla P'. Esto es igualito, esto es igualito. Solamente se pone P' para ondas TE. ¿Ya? Mientras que para ondas TM, para contrastar, para ondas TM es esta tabla, ¿no? Es esta tabla, es esta tabla, ¿no? Es igualito, esto también es igualito, solamente que acá no es P'NM, sino PNM, y salen de esta tabla. Muy bien, por lo menos ya tenemos ondas TE y ondas TM, ¿no? En vías de ondas circulares estamos incidiendo más en sus fórmulas, ¿ya? Y en sus valores que anulan, que sirven para calcular la frecuencia de corte. Muy bien. Ahora pensemos, estimados alumnos, aquí, pensemos, acá, y digamos lo siguiente. Todos queremos saber cuál es la frecuencia más baja, eso lo hemos visto en en guías de ondas rectangulares, cuál es el más bajo de todos, ¿no es cierto? Porque poniéndolo en el plano de la frecuencia, poniéndolo en el plano de la frecuencia, a ver, poniéndonos en el plano de la frecuencia, si esta es la frecuencia en gigahercios, ¿no? Y esto es cero, supongamos que sea cero, por aquí comienza a partir de una frecuencia. ¿Qué es frecuencia de corte? No significa la frecuencia de trabajo, no es la frecuencia con que se va a trabajar, sino que esto es un valor de frecuencia que la guía de onda es como si nos dijera, si tú vas a trabajar con una frecuencia mayor que este valor, sí la transmito. Si vas a trabajar menor, no la transmito. Eso ya lo hemos visto que ha pasado con guías de ondas rectangulares, también pasa con guías de ondas circulares. Entonces, ¿qué es la frecuencia de corte? Es un valor de frecuencia que relaciona las dimensiones físicas, ¿no? Mediante la cual, si la frecuencia de trabajo es mayor que este valor de frecuencia, sí se transmite, pero si la frecuencia de trabajo es menor, no se transmite. Entonces, para saber cuál es el menor de todos, para saber cuál es el menor de todos, ¿no es cierto? Tengo que hallar, aparte de esto de acá, C es constante, es la velocidad de la luz, 2pi, o sea, acá es una constante, ¿no? Acá no hay ningún problema, acá hay una constante. C es 3 por 10 a la 8, 2pi, en fin, acá es una constante. Entonces, ¿de quién depende cuál es el menor? No tanto del radio, bueno, ahí el radio puede tener ahí un valor, también influye, pero una vez teniendo un valor ya, un radio de un valor fijo, entonces, ¿de quién depende para ese valor de radio fijo? ¿Cuál es el más bajo de todos? La frecuencia de corte más baja. Hay que saber cuál es el más bajo de estos valores que son raíces. ¿Y cuál es el más bajo de todas las raíces? Hay que ver uno por uno. 11, 8, 13, 6, en fin, ¿no? Y al final llegamos a este, el más bajo es este. Por eso la frecuencia de corte, ¿no? Por eso la frecuencia de corte más baja en ondas TM está dado por este valor, por este de acá, que es el más bajo de todos, porque estos son los valores de este de acá, PNM. Entonces, para ondas TE, para ondas, perdón, TM, para ondas TM, implica que el más bajo de todos, ¿cuál es? Frecuencia de corte. ¿Cuánto vale N para esta celda de acá? N vale 0. N, 0. ¿Cuánto vale M? M vale 1. Entonces, M1. Entonces, para ondas TM, el más bajo de todos es la frecuencia de corte 0,1, con N igual a 0 y con M igual a 1. Es el más bajo de todos.
Bueno, y en ondas TE, ¿cuál es el más bajo de todos? Otra vez, en ondas TE, el más bajo de todos, en ondas TE, el más bajo de todos. Ay, van a disculpar, pero a veces en ondas TE, el más bajo de todos viene dado por la tabla, ¿no? En ondas TE, el más bajo de todos, el más bajo de todos TE, el más bajo de todos, quienes lo dan, ¿no? Lo dan este de acá. Veo todas las celdas, todas las celdas veo. ¿Y cuál es el más bajo de todos? Porque o sea, para que sea este valor el más bajo de todos, aparte de que ya tiene un valor el radio, C tiene un valor, hay que multiplicarlo por esto. Entonces, para que sea el más bajo, tiene que ser el más bajo de esta tabla. ¿Y cuál es el más bajo de esta tabla? Este de acá. No hay otro valor más bajo. Busquen y no hay otro valor más bajo. Entonces, en ondas TE, la frecuencia de corte más baja, ¿no? ¿Cuál es? N igual a 1, N igual a 1 está, N igual a 1 y M igual a 1. M igual a 1. Entonces, cada modo, TM y TE, tiene su frecuencia de corte más bajo. ¿Y qué es el modo dominante? El más bajo de los dos. ¿Cuál es el modo dominante de una guía de onda circular? ¿Cuál es el modo? A ver, ¿cuál es el modo dominante de una guía de onda circular? Es el más bajo de los dos, ¿no? El menor de los dos, ¿no? El menor. Se ve cuál es el menor. P'Nm es 1,841, es el menor que el otro. Por lo tanto, el modo dominante es el más bajo de los dos, que es TE10. TM también tiene un bajo, pero este es más bajo que TM. Entonces, el modo dominante. Entonces, cuando me dicen una guía circular trabaja en el modo dominante, me está diciendo que es ondas TE y N igual a 1 y M igual a 1. Con eso me está diciendo el modo dominante. ¿Alguna pregunta? Y con esto, estimados alumnos, hemos culminado, ya no hay más. Esto fue todo el curso teórico, que se los he compartido desde el primer día de clases. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay alguna pregunta, entonces vamos a hacer, todavía me queda una hora para hacer los problemas, ¿no?, que les he compartido, y vamos a esto, ¿no? Vamos a hacer los problemas. Ya tengo mis problemas, dice problema, ahí está. Y acá problemas de guías de ondas, ya está. Ese que se les compartí. Ahí están los problemas de guías de ondas. Ya hemos hecho guías. Por ejemplo, este problema se los he tomado casi igualito, casi igualito. Tampoco lo expliqué. Ya con ese propósito dije, no lo voy a explicar, pero voy a tomar uno similar. El empeñoso lo debe haber leído antes, lógicamente, porque si lo va a leer en ese momento, se le pasa ahí el tiempo, ¿no? Entonces, es igualito, todo igualito, ahí he preguntado, igualito. ¿Dónde cambió? ¿Dónde cambió? Aquí nomás cambió. Ya no era 50, sino era 100. Y lo demás era igualito. Entonces, si lo habían leído, ya está. Muy bien. Entonces, pero vamos a hablar sobre las guías de ondas circulares, ¿no? Ya de las rectangulares, ahí hemos hecho todas. De las guías de ondas circular. La primera, la primera es guía de onda rectangular. ¿Por qué digo que es rectangular? Porque tenemos X y Y, ¿no?
Acá está X y aquí está Y. Entonces son rectangulares. El segundo ejemplo también es una guía de onda de la figura, dice. Bueno, en este caso también la figura es rectangular. Ya lo hemos hecho. En el tercer ejemplo, guía de onda rectangular también, ¿no? El cuarto ejemplo es guía de onda circular. Haremos este, pues. Haremos este. A ver, ¿qué dice? Vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Dice lo siguiente. Son tres nomás de guías de ondas. Dice lo siguiente. Para una guía de onda, guía de onda circular, de radio 4 centímetros, ¿no? O sea, recuerden que una pulgada es 2,54 centímetros, es una pulgada y más. Que trabaja en el modo dominante. Con eso ya me está diciendo, si me dice que trabaja en el modo dominante, me está diciendo que analice en TE igual 1,1. O sea, N igual a 1 y M igual a 1. Eso ya me está diciendo ya, ¿no? Entonces, ya me lo está diciendo. O sea, la palabra dominante quiere decir eso, ¿no? Que trabaja en el modo dominante. Calcular la frecuencia de corte. Calcular el ancho de banda máximo a utilizarse, ¿no? El ancho de banda máximo ya a utilizarse. Y me dan como datos esto de acá, esto de acá. Esta tabla y la otra tabla. Porque si yo le doy justo la tabla que necesita, es darle muchas facilidades. Usted con su conocimiento debe saber qué tablas debe usar. La tabla que debe usar es esta. Es esta de acá. Esa. Porque es el dominante, que es TE. ¿Cómo me doy cuenta que es TE? Porque hay un prima. Son TE. Y en segundo lugar, porque es el más bajo de todos. El más bajo de esta tabla es este, y el más bajo del otro es este. ¿Cuál es el más bajo de los dos? Este de acá. Entonces, este es TE, TE. Este es TM. Doy las dos porque si le doy uno de ellos, fáciles, pero no, entonces para que tenga conocimiento, para que el estudiante pueda discernir de cuál de los dos se elige. ¿En base a qué? En base al conocimiento. Fíjense, ya está. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la frecuencia de corte, ¿no? Me está pidiendo la frecuencia de corte. Y sencillito, en el modo dominante digo es el TE11, ya está. Por ser modo dominante, yo sé que es el TE11 en guía de onda circular. Otra cosa es que me diga, esta guía está trabajando en ondas TM, ya eso es otra cosa. No me está diciendo que trabaje en el, no, sino me dice ondas TE. No tome en cuenta lo que es ondas TE, sino TM, porque me dice que está trabajando. Entonces, aplico ya la fórmula para este caso. Ya no utilizo para nada, aunque sea un poco mayor que este valor, pero tengo que usar los valores de TM. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Entonces, como me dicen del modo dominante, de alguna manera me ha dicho que use TE11. Entonces, ¿cuánto vale si uso TE11, ¿no es cierto? Este es el valor, esta es la fórmula, ¿no? O utilizo esta fórmula con K, o utilizo esta fórmula con los P', mejor, con este valor P'. Sé cuánto vale, 2πA, ¿no es cierto? El radio ya me lo dicen, el radio es 4 centímetros, entonces pongo 2π, fíjense, y el radio A pongo 4 por 10 a la menos 2, siempre transformado a metros. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. ¿Y cuál es el valor? Como es dominante, me está diciendo el más mínimo, este que está acá, es 1,841. Reemplazo valores y me sale 1,841.
coma o 1.19 por 10 a la 9. Ya como 10 a la 9 es gigas, entonces ya pongo directamente gigas. Fíjense, este de aquí, este es 10 a la 8, este es 10 a la menos 2. Cuando este pasa para arriba, cuando pasa para arriba, sería 10 a la 10. Entonces, un 10 yo le quito y se queda 10 a la 9, y eso es gigas. Ahí está. Entonces, rapidísimo, para guía de onda circular, hallar la frecuencia de corte, porque me ha dicho que es el modo dominante. Simplemente este valor viene acá en la fórmula, y todo reemplazo, y lo que resulta es el valor de la frecuencia de corte. Ya está, solucionado. Y me está diciendo el ancho de banda, y me está diciendo el ancho de banda. La pregunta es hallar el ancho de banda. Entonces, yo ya hallé este ya lo hallé, este ya lo hallé. Si no se nota bien, este ya lo hallé. Ya está, es esto de acá. Tengo que hallar el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente es este valor. Aquí hay un valor menos que 2.4, busquen y no hay ninguno. Busquen. 7, 10, 5, 8, 11. O sea, si este es el menor y los que están hechas son mayores, 6, 9. Entonces, acá no hay ningún valor menor a 2, 4, 5. Hay 3, 4, 5, 6, pero no hay 2. Entonces, el siguiente más bajo es TM01, este de acá. Entonces, tengo que hallar primero ese valor, cosa que tengo dos frecuencias, el dominante y el siguiente. Y entre los dos solamente va a haber un modo de transmisión, uno, porque siempre hemos dicho debe de ser uno. Se pueden utilizar estos de acá, pero el problema es cómo separar. Entonces, siempre se utiliza la guía de ondas en el momento en que hay un modo de transmisión. ¿Y eso qué implica? Implica siempre hallar dos frecuencias de corte, el dominante y el que le sigue al dominante. En este caso, el que le sigue es TM01, TM01. Ahí está. Este es el dominante y el que le sigue es el TM01. ¿Quién me lo dice? El que tenga el menor valor, porque así se halla la frecuencia. Entonces, hallo. Por eso dice se halla la siguiente frecuencia de corte más baja que le sigue a TE11, que es el TM01. ¿Y cómo se halla para TM? Igualito C, 2pi, y en vez del número pi prima 11, pongo pi nomás. No, no es pi, sino es el valor p, P01. No es pi. Entonces, ¿cuál es P01? Es ese de acá. 0 y m igual a 1. Entonces, reemplazo valores, todo, 3 por 10 a la 8, convertido a metros, y me sale 2.87 gigas. 2.87 gigas. Entonces, ya conozco ya los dos valores. Este valor 1.19 que es acá, y este valor 2.87 que es acá. Entonces, ¿cómo se halla el ancho de banda? Sencillito, la diferencia entre el mayor con el menor, delta de f, que es esta frecuencia, esta de acá, menos esta otra, esta de acá. Y ustedes restan 2.87 menos 1.19, sale 2.03 gigas. Este es el ancho de banda entonces, y esa es la respuesta a este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya está. Bueno, la tercera pregunta, una frecuencia máxima de trabajo, si es FM, bueno, es en la mitad, ya como lo hemos hecho ya la tercera. Es que a veces ustedes no están llevando telecomunicaciones, ¿para qué hablar sobre eso? El problema número 5, ya lo hemos hecho, guía de onda rectangular. El problema número 6, a ver. Ahí está. Guía de onda. Guía de onda.
Antes voy a hacer primero el otro guía de onda, ¿ya? El otro guía de onda. Rectangular, no, eso ya lo hemos hecho, y vamos a hacer el otro guía de onda. Ah, ya, circular, en ese de acá. Ah, no, este de acá, este ya lo hemos hecho. No, eso vamos a hacerlo allá ahorita. No hay otra guía de onda circular. Allá, circular, ¿no? Circular. Luego regresamos allá al otro. Nos dice, se tiene una guía de onda circular llena con un dieléctrico. Y estos son los valores del material. Ya no es aire, sino es. Opera una frecuencia de 10 gigahercios. O sea, me dice la frecuencia con la que trabaja, que opera una frecuencia de 10 kilohercios. Dice, determinar el radio del cilindro. Claro, o sea, normalmente uno da el radio y en base al radio determinar la frecuencia de corte. Ahora es como si fuera al revés, ¿no? Digo con qué frecuencia trabaja y entonces debo hallar las dimensiones de la guía de onda para que trabaje, se supone, en el modo dominante, ¿no? Porque para que trabaje una sola nada más. Ese es tácito también. Por eso digo, determinar el radio del cilindro de tal modo que se propague únicamente el modo dominante. Ya está. Además, se sabe que la frecuencia de operación es 10% menor que la frecuencia de corte del modo inmediato superior. Del modo inmediato superior. Dice determinar la frecuencia de corte del modo dominante. Normalmente uno da las dimensiones del radio y sale el modo dominante. Ahora le doy el modo dominante y qué dimensiones debe tener el radio. Más o menos es eso, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar este de acá. Pero no es aire. Esta es una guía de onda. Esta es la fórmula de una guía de onda. Esta es la fórmula de una guía de onda. Esta es la fórmula para una guía de onda, ¿no? Ya sea que tenga aire o vacío, hueca, ¿no es cierto? Aire. Así, ¿no? C sobre 2pi y PNM, ¿no es cierto? O puede ser C sobre 2pi y P'Nm cuando es derivada. Ya está. Muy bien. Pero C es la velocidad de la luz. ¿Por qué uso la velocidad de la luz? Porque en el aire y el vacío la velocidad con que se propaga la onda es la velocidad de la luz. En el aire o vacío la velocidad con que se propaga la onda es la velocidad de la luz. Pero si tengo un material distinto del aire o el vacío, ya no se va a propagar a la velocidad de la luz, sino a una velocidad menor. Entonces, esa nueva velocidad se pone en vez de C, esa nueva velocidad, y todo lo demás queda igualito. PNM sobre 2πa. Entonces, lo que se ha preguntado en la práctica, ¿no? Entonces, como me dan MUSUR y SUR, me han dado como datos, calculo la nueva velocidad. Yo sé que la velocidad es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de MUSUR multiplicado por, no es MUSUR, sino es 1 sobre la raíz cuadrada de mu por e. Ya, mu por e. No es MUSUR, es mu por e. Entonces, tal como lo digo, en vez de la velocidad, aquí está, en vez de c, pongo su velocidad. ¿Y cómo se calcula la velocidad? 1 sobre la raíz cuadrada. Ahí está, 1 sobre la raíz cuadrada. Pero normalmente no me dan la permeabilidad absoluta, ni la permitividad, no me lo dan, sino la relativa. Entonces, yo sé que la permeabilidad relativa a MUSUR es igual a la permeabilidad absoluta sobre el vacío. Y en el caso del SUR también es igualito, ¿no? Es
la absoluta sobre el vacío. Entonces, como yo quiero hallar mu y e, o sea, estoy arriba y estoy acá, entonces yo digo que mu es igual a mu sub r por mu sub 0 y e es igual a e sub r por e sub 0, que es lo que pongo. Ya está. Entonces, bueno, sale este factor y esto queda como la clásica velocidad de la luz. Esto queda, este c. Esto no es c, sino c es igual a 1 sobre, esta es la velocidad de la luz. Entonces, 1 sobre esto de acá es c. Por eso que otra vez elimino esto y pongo c. Y pongo c. Llegando a una fórmula. ¿No? No digo que estoy inventando a una fórmula, pero estamos llegando a una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Llegando a una fórmula. C, o la frecuencia de corte, cuando es aire nada más, es esta expresión. Pero cuando se trata de un material distinto del aire, es esta expresión, lo mismo que todo esto, pero todo eso dividido por esto de acá. Está dividiendo, o sea, a este valor lo divido, entonces, si estos valores fueran unos, sería igualito. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando sea aire. Pero cuando es un material distinto del aire, nunca van a ser uno, siempre 4, 3, 2, 8, en fin, esas tablas físicas. Entonces, siempre la frecuencia de corte, una pregunta de teoría, siempre la frecuencia de corte en guías de ondas circulares, en el cual hay un material distinto del aire, siempre va a ser menor que cuando es con aire, porque se ha añadido este divisor, hay uno más. Muy bien, esa es la fórmula que podemos sacar, ¿no? Y simplemente reemplazamos. ¿Qué dice? Dice que la frecuencia de operación, dice que la frecuencia de operación, dice en el enunciado, la frecuencia de operación se conoce, sí se conoce, pero dice que la frecuencia de operación es 10% menor. O sea, fíjense, aquí está la frecuencia de operación, F sub O, esta, que no se conoce cuánto es su valor. Pero sí yo puedo conocer el dominante. Y sí puedo conocer este de acá, ahí el que le sigue. Y me han dado datos, de este me han dado datos. No me dice que de la frecuencia siguiente, ¿no es cierto? De la frecuencia que conforme el ancho de banda, de este valor, hay que quitarle 10%. No de este me han dado datos, sino de este. Entonces, calculo para este primero y le saco su 10%. Y le resto, o lo que es lo mismo, disminuirle 10% es hacer que quede el 90%, ¿no? O sea, que se disminuya 10%, entonces es hacer que quede el 90%. Entonces, si yo quiero que se disminuya acá, entonces 10%, entonces 90% es lo que tenemos de aquí, ¿no? De este valor. Muy bien. Entonces, por eso pongo como dato este 10% significa el 0,9, la frecuencia de operación es igual este valor por 0,9, o sea, 90%. O sea, ya le he quitado, ¿no? Porque dice disminuir, ¿ah? A ver, vamos a ver, vamos a recordar que dice acá, se sabe además que la frecuencia de operación es 10% menor a la frecuencia de corte del modo inmediato, ¿no? Superior. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí está.
¿Cuál es el modo dominante? El más bajo de todos. Este es el modo dominante. El inmediato, esto. Y me dice 10% menor al inmediato superior. Sacarle 10% menor es, es hacer esto, ¿no? Es hacer esto. Primero le saco 10%, o sea, 10% de ¿quién? De 0,01. O lo que es lo mismo, 10 entre 100, o sea, 0,1 de este de acá. Ese es su 10%. Pero eso hay que quitarle. Entonces, este valor menos, menos el 10%, y este es el 10%, menos 0,1, ¿qué es lo que resulta? Esto es como si fuera 1 menos 0,1, ¿no? O sea, es como si fuera resto, hallo mínimo común denominador, ya ustedes son matemáticos, y acá, si yo factorizo, acá queda 1 menos 0,1. Por eso digo, ¿esto cuánto sale? 0,9. Entonces ya para no hacer esto, que seguramente muchos de ustedes han hecho, le pongo disminuirle 10% es que se quede con 0,9. Ya está. Y es lo que estoy poniendo acá. Es lo que estoy poniendo acá. 0,9. ¿De quién? De C, P, ¿no? Esos son datos, pi, A, el radio, y le pongo, porque dice que es un material distinto del aire, que es la fórmula que he demostrado. Usted no tenía por qué demostrar, pero ha salido ahí en forma general, ¿no? Entonces, como siempre me dan estos datos, esto me dan ahí estos datos, me dice que uno es 1 y el otro vale 0,25, ya simplemente reemplazo todo. ¿Y qué valor hallo acá? Este es el valor que hemos puesto, ¿no? Para este de acá, que es 2 y tantos. Ahí está, 2,405. 0,9, ahí está 0,9. C, 3 por 10 a la 8. Pi, ¿no? Pico no conozco, pues, no, perdón, pi no, sino radio. Radio no conozco. Entonces, yo lo que he hecho no era reemplazar, sino primero dije, así, este 0,9, C, este valor, pero este de acá no conozco A, este es el que no conozco, pero sí conozco este de acá. Entonces, este bajo y este de acá subo y me sale la expresión A es igual a 0,9245, reemplazo valores, y la frecuencia que ya me lo dieron. Y la frecuencia que ya me lo dieron, que creo que es 1 giga, creo, a ver. La frecuencia de operación dice que es 10 gigas, ahí está, 10 gigas. O sea, esta guía de onda trabaja con 10 gigas, 10 gigas. La frecuencia de operación es 10 gigas. Por lo tanto, yo lo que he hecho es lo siguiente. He despejado. Usted no tiene por qué hallar, hay una nueva forma, pero si quiere puede hallarla. ¿Cómo haya nuevas fórmulas? Todavía no reemplazando. Todavía no reemplaza. O sea, haya una fórmula para el problema. Eso sí puede hacer, pero sin reemplazar valores. Despeja, despeja, y lo que no conoce es esto, ¿no? Y es como si hallara una nueva fórmula, ¿no? Esto de acá. Entonces, C es 2,45. C es 3 por 10 a la 8. A ver, voy a comenzar. C es 3 por 10 a la 8. 0,9, ahí está 0,9. Y P sub 0,1, ahí está, 24,5. ¿No es cierto? Pi, bueno, ya sabemos. F, 10 gigas. ¿No? Ahí está, 10 gigas. ¿No? Y la raíz cuadrada, reemplazando valores que me dan, me sale raíz cuadrada de 6,25. Efectúo bien las operaciones y me sale esto, 0,0041 metros. Si lo convierto ahí en milímetros, sería una guía de onda de 4,1 milímetros, o sea, bien delgadita, bien delgadita. Para eso entonces sale ese valor como respuesta. O sea, siempre me sale ahí en metros,
¿Por qué me salen metros? Porque yo siempre debo trabajar en el sistema internacional. Y como estoy seguro que trabajo en el sistema internacional, todo lo pongo en el sistema internacional, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 10 por 10 a la 9, que son 10 gigas. Ya está. Y esto todo en internacional, lo que resulta es esto nada más. Pero yo le pongo metros, porque así debe salir, porque así es trabajar en el sistema internacional. Ya no trabajo ya con unidades, todo lo convierto al sistema internacional y siempre me sale en la unidad respectiva del sistema internacional. Ahora ya una vez ya lo puedo ya convertir, pues, ¿no? Este valor tan pequeñito es lo mismo a decir 4.1 milímetros, y esa sería la respuesta. ¿Y qué cosa me está pidiendo? ¿No? La segunda parte me dice, ve allá. Determinar la frecuencia de corte del modo dominante, ¿no? Del modo dominante. O sea, me dieron, me, me dieron este dato, ya, me dieron a este dato, me dieron con respecto al siguiente que le sigue del dominante, hay que hacer 10% menos, en fin, eso me sirvió para hallar eso de acá. Pero ahora, esto ya lo conocí, ¿no? Porque me dijeron que esta frecuencia era 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas. Eso me dijeron, esta frecuencia vale 10. Entonces yo relaciono esta frecuencia con el valor del modo dominante y ya supe cuánto vale el radio. El radio salía este valor. Muy bien, sabiendo el radio, sé que hay una fórmula para el modo dominante donde doy el valor del radio, reemplazando valores, y debo saber qué frecuencia. Evidentemente me va a salir menos que 10. Y es lo que hago, fíjense, ¿no? Frecuencia de corte dominante es velocidad de la luz, P', 2πa, pero tengo que poner en esto porque hay un material distinto del aire. Si fuera, si fuera vacío o aire, esto no hay. Y todo lo demás es igualito, que ya lo conocemos. Entonces, ¿por qué se añade? Porque calculo la nueva velocidad y lo comparo con la velocidad de la luz y ya. Bueno, por ahí sale. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hago? Ya sé el nuevo radio, o recién conozco el radio, reemplazo valores del radio, todo esto es conocido, ¿no es cierto? Todo es conocido. Entonces, P'11 es 1,841, ¿no? Reemplazo valores, efectúo bien y me sale 8,57, evidentemente menor que 10. Ya está, pues, ya allí, entonces. Y vamos al último ejemplo, ¿no? Porque son 3 ejemplos nomás lo que tiene estos problemitas. Este de acá. De igual manera, fíjense, cuando es una guía de onda normal, ya, a ver, cuando es una guía de onda normal, circular, ¿no es cierto? La solución, esta solución de aquí, a ver, lo voy a subir un poquito, ¿no es cierto? A ver, un poquito más. Ahí está, ya está. Cuando es una guía de onda normal, o sea, sin esto, no hay esto de acá, no hay esos planos metálicos, son planos metálicos. O sea, es más o menos como si fuera ahí así, ¿no? Y acá hay un plano metálico, otro plano metálico, ¿no es cierto? Sí, son planos metálicos. Así como aquí había un metal y ahí no hay el campo eléctrico o el campo magnético, acá tampoco no va a haber el campo eléctrico ni el campo magnético. O sea, esta solución que ya lo hemos dicho, es la solución, ¿no es cierto?
salía esta forma porque se ponía condiciones de contorno acá. Pero ahora a esta fórmula hay que adicionarle estas nuevas condiciones de contorno de estos planos que se añaden, que es lo que está acá, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces, a esta solución, a esta solución, esta es la solución. ¿Por qué la solución es esa? Porque me dice una guía de ondas, dice en la guía de onda circular con radio A igual a 3 centímetros, determinar los modos posibles T y M que puedan propagarse. Para ambos, es como si fueran dos problemas en uno, que pueden pedir determinar los modos posibles solamente para TM, o te pueden pedir determinar los modos posibles solamente para TE. Y aquí me está pidiendo para ambos, ¿no? Para ambos, por si acaso. Que eso quede bien claro. Entonces, comienzo. Para ondas TM, primero voy a hacer, luego ya haré para el otro. Sabemos que esta es la solución en ondas TM. Esta es la solución. ¿Y cómo ha salido este? Tomando en cuenta, como decía, estas condiciones de contorno. Por eso salió esta expresión. Pero como ahora tenemos dos planos metálicos, uno en 0 y otro en 60 grados, ¿no? En 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, en esos planos metálicos, así como se anuló acá, también se va a anular. Entonces, son otras condiciones de contorno que añado a esta solución. ¿Y cómo se añade? Simplemente, igualito como hemos hecho en guías de ondas rectangulares. ¿Cómo se añade? En ondas TM, fácil. En ondas TM se iguala nada más. Esta es la expresión del campo. Y para este de acá, supongamos que yo digo 0, este será 60, ¿no es cierto? Porque a mí no me ha dicho dónde, si me dijeran, estas son las coordenadas, ahí ya me está diciendo con respecto a lo que me dan. No me dicen cómo las coordenadas. Yo, ¿por qué tengo que tomar las coordenadas de esta manera? Puede ser una forma. Si yo tomo las coordenadas de esta manera, este plano estaría a menos 30 y este plano estaría a más 30, que también es una forma como solucionar. Pero como no me dicen cuáles son las coordenadas, yo mejor digo, sencillito, pues, esto que sea coordenada 0, ¿no es cierto? Así. No, a ver, esto que sea coordenada 0, ¿no? Acá sería el ángulo 0 y acá sería 60. Y ya no digo menos 30 más 30, también. Eso mejor me conviene, ¿no? Y esa es la práctica, ya se lo dice a uno, ¿no? Entonces, por eso digo que a esta expresión le añado, y lógicamente, acá era JN, ¿no? Donde N vale 1, 2, 3, ya eso ya lo hemos visto. Perfecto. Y yo le añado dos condiciones más, uno para este y otro para este de acá. Yo le añado dos, ¿no? Para este y para el otro. Yo le añado dos. Entonces, cuando aparte de que esta es la solución, le añado que este E sub z sea igual a R en este punto, en R igual a A, ¿no? Sea 0, ¿no? No, a ver, con la condición, allá. Entonces, a ver, recién me estoy dando cuenta. Entonces, todo esto, toda esta solución salió porque yo puse justo aquí, acá. Todavía no habían estos de acá, ¿no? Eso de acá. Y eso lo estoy diciendo, ¿no? Para ondas TM salió esta expresión con esta condición, que R es igual a A, que eran estos de acá. A eso hay que añadirle, por eso se añade la nueva condición de contorno debido a las aletas metálicas axiales, o sea, debido a esto y a esto. O sea, a esta expresión le voy a añadir
recién, ¿no? ¿Cómo añado? Diciendo lo siguiente. Yo digo que si esto es 0, 0, acá será posición, si phi acá es 0, ¿no? Si phi acá es 0, phi es 0, acá será phi 60 grados. Y digo así, ¿no? Le añado la siguiente condición, que es esta de acá. Para esta aleta, cuando phi es, cuando phi es 0. Para esta otra aleta, cuando phi es 60 grados, pero lo pongo en pi tercios, ¿no? En pi. Poder 60 como pi o 60 grados, también pude haber puesto, ¿no? Phi igual 0, ¿no? Phi igual 0, coma, y 60 grados. Ya está. También vale. Entonces, acá se anulaba para estos de acá. Ahora ya no se va a anular, ahora ya no se va a anular esto, sino esto ya no depende del radio, sino depende de phi nomás. Entonces, este es el que se va a anular. ¿Para qué valores? ¿Para qué valores? Entonces, con esta expresión de acá, con esta expresión, digo igual a 0. Este valor debe ser igual a 0. Ahí está. Este valor debe ser igual a 0. Este valor debe ser igual a 0. ¿Cuándo? Para phi igual a 0 y phi igual a 60 grados. Perfecto. Entonces, será 0, ya. Esto es igual a esto de acá, 0, pero en vez de phi, en vez de phi pongo 0, ¿no? Cuando phi sea 0, y como la función de veces no depende de phi, solamente es del radio, entonces a esto no le afecta nada. Pero como es 0, ahí está 0, entonces 0 dividido sobre este valor seguirá siendo 0. Entonces este valor ya no está, porque este pasa para dividir acá, 0 sobre esto de acá, seguirá siendo 0 y me quedo solamente con esto. Y ahí está. ¿No es cierto? Entonces pongo lo siguiente. Ahora reemplaza cuando sea 0. Cuando digo cuando sea 0. Cuando phi sea 0. Entonces, 0, que es esto de aquí, y en vez de pi pongo 0. En vez de phi pongo 0. 0 por n, 0, coseno de 0. 0 por n, seno de 0. El seno de 0 es 0, entonces este no interviene, ¿no? Este no interviene. Coseno de 0 es 1, entonces queda como solamente a su 1. ¿A qué cosa estoy llegando con esta condición? Con esta condición estoy llegando a que A1 es 0. Ya supe esta condición o esta constante de integración de la ecuación diferencial. Ya lo sé por esto. Ahora, cuando sea ya no 0, si no sea a 60 grados o pi tercios, simplemente reemplazo, ¿no? 0, acá en vez de phi, ¿no es cierto? Pongo pi tercios, n por pi tercios, n por pi tercios. Y acá n por, no, ya llegué a una conclusión, pues, ¿no? Ya llegué a esta conclusión por esto y aquí. Por esto y aquí ya llegué a esta conclusión. Que en realidad, por esta paleta ya no es esta forma, porque he llegado que A sub 1 es 0. Y si A sub 1 es 0, esto ya no interviene. Entonces, solamente queda A sub 2 seno de esto. Entonces, ya me quedo con ese nuevo, ¿no? Entonces, para 60 grados, ya no es ya este coseno ya no hay, porque esto es lo que he llegado. Con esa conclusión he llegado. Que A sub 1 debe ser 0. Cuando no había esta paleta, cuando no hay nada, esto no es 0. Esto aparece recién por una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 0, que también es con este de acá, pero como se ha reducido y esto ya no hay, entonces es A2, ahí está, A2 por seno de pi, por seno de n por pi, o sea, por
por 60. ¿Se puede poner n por 60? También, ¿no? También se puede poner, ¿no es cierto? Y es igual a 0. Entonces 0 por esta segunda condición. 0 entre A2 y simplemente queda seno es igual a 0. O sea, quedaría la otra condición. 0 es igual a seno de n, ¿ya? Si quieren 60 grados, también vale. N 60 grados. Para que siempre sea 0, ¿qué condición debe cumplir n? Para que siempre sea 0, ¿qué condición debe cumplir n? El seno. Cuando el seno, ahí está, el seno es este, ¿no? Cuando el seno es 0. Cuando es 180, no. Cuando es 180. Cuando es 0, también es 0. Pero cuando es 180, sí es 0. Cuando es 180, sí es 0. No es cierto. Sí es 0. No, cuando es 90 es 1. Cuando es 180, cuando es acá, es 0. Cuando es 360, entonces, cuando es 180, entonces, para que se convierta todo esto 180, sería n igual a 3. N igual a 3. Para que sea dos vueltas, o sea, una vuelta, n igual a 6. Para que sea 6 por 60, 360, n igual a 6. N igual a 9, n igual a 2. Solamente esos valores me asegura que sea 0. Y como ya hemos dicho, estas aletas de alguna manera son filtros, que significa de que de todos los valores, cuando no hay nada de aletas, son 0, 1, 2, 3. Pero cuando hay aletas ya no entran todos los valores, sino unos cuantos. Y estos son los valores que están entrando. Porque eso me está pidiendo que hallar los modos. Hallar los modos es hallar los valores. Determinar los modos posibles, me dice determinar los modos posibles para TM. Solamente estoy haciendo para TM. Y para TE también, ¿no? Indicar las expresiones, bueno, eso es lo de menos, pero cómo hallar los modos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy hallando. A ver, siempre me pasa eso. Ahora, alguien diría, pero si n comienza desde 0, ¿por qué no lo toma desde 0? ¿Por qué no lo tomo desde 0? Porque desde 0 lo anulo todo. Porque desde 0 lo anulo todo. Acá está. Esta. A ver, no se toma 0 porque se anula todo. ¿Por qué se anula todo? Porque si yo tomo n igual a 0, que cuando no había aletas sí podía ser, cuando no había aletas era 0, 1, 2, 3, todos los enteros. ¿Por qué cuando no había aletas sí podía ser eso de todos los enteros? Porque este se puede anular, pero si yo pongo n igual a 0, coseno de un 0 ya no se anula. Coseno de 0, cuando n tome este valor, coseno de 0 no es 0, sino es 1. No se anula. Entonces, hay un valor para acá. Pero como este ha dejado de intervenir, yo no puedo poner n igual a 0 porque se anularía. No hay nada, entonces acá no hay nada, porque este ya se fue. Entonces n no puede ser igual a 0. Pero si no hubiera habido aletas, que es lo que salió esta fórmula, sí es posible. Este se podrá ir, pero este no se va. Entonces ya hay un valor. Pero como este dejó de existir por esta primera aleta, entonces por eso n no puede ser 0 porque se anula, ¿no? 0 no se toma en cuenta porque se anula la solución general. Por eso tiene que ser 3, 6, 9, 12, 15 y así sí. Sí. Entonces ya hallé los términos para ondas TM, para ondas TM. Ya hallé ya los términos. Para ondas TM ya lo hallé. Para ondas TE igualito hago. Primero pongo la fórmula general.
que también comienza desde 0, 1, 2, 3. Pero añado, tal como ustedes han hecho en la práctica calificada, ya no igualo, para estas aletas ya no igualo, sino como es h, igualo la derivada de h para esta aleta y la derivada de h para la otra aleta. Por eso hago la derivada evaluado en 0 y 60 grados. Habría que derivar. Derivo esto de acá. No derivo esto, pues. Eso no se deriva, porque recuerden que esto se anula. 0 y este se va a anular y se va. Y solamente me queda esta expresión. Entonces, eso es, eso es lo que me queda. Entonces, derivo esto. Y en segundo lugar, cuando yo derivo con respecto a phi. Fíjense, yo derivo con respecto a phi. ¿Por qué con respecto a phi? Porque esto varía de phi y esto varía de phi. Esto no varía con phi, por lo tanto, este es una constante. Este de acá se transforma como una constante porque no varía con respecto a phi. Entonces, cuando yo derivo con respecto a phi es una constante y derivada de una constante sale la constante fuera. Deriven nomás como si fuera una función, sabiendo que esta es una constante, y ya pues, y lo que resulta lo igualan allá a 0. Y eso lo evalúan en phi igual a 3 y phi igual a 60. Aquí tenemos las derivadas. Aquí tenemos las derivadas. Aquí tenemos las derivadas. Estas son ya las derivadas. Deriven esto deriven. Esto es una constante para la derivada, porque es derivada con respecto a phi. Esto no depende de phi, por lo tanto es una constante, sale fuera. Y como hay 0, entonces 0 entre esto es como si ya no hubiera este valor, ¿no? Pues supongo 0 nada más. Y la derivada de esto, derivada del coseno, ¿qué cosa es? Menos el seno, ahí está, menos el seno, menos el seno. Hay que derivar lo que hay adentro. Como se deriva con respecto a phi, n phi saltos, n no me queda, y menos 1, porque es menos el seno. Entonces, derivada del coseno es el seno. No, perdón, derivada del seno es el coseno. Ahí está. ¿No? Y esto que derivo quedaría nb2, nb2. Entonces, todo esto son derivadas ya. Esas derivadas hay que evaluarlas en 0, hay que evaluarlas en 0, evalúo en 0, ¿y qué me resulta? Que B2 es 0. Y evaluado en 60 grados, me resulta todo esto de acá. Acá sí se toma en cuenta, acá sí tomo en cuenta el 0. Acá sí tomo en cuenta el 0. Acá no tomaba en cuenta el 0. Y fíjense la diferencia, ¿no? ¿Todo eso por qué? Porque cuando n es 0, ¿cuál es la función original? La función original es esta. Es esta. La función original es esta. Esta. La condición de contorno para esta de aquí, la condición de contorno, ¿no? La condición de contorno era E igualado ahí en 0. Pero esta es la derivada igualada en 0, que es otra función, la que se va a igualar allá. Bueno, y he llegado a la conclusión que B2 es igual a 0. Fíjense, B2 es igual a 0. Entonces, al ser B2 igual a 0, quien se ha ido es este de acá, el seno. Antes se iba el coseno, ahora se va el seno. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que B2 es igual, o sea, esto sale nulo, es igual a 0. Ya no hay. Entonces me queda coseno. Y que n sea 0, sí es una solución, porque cuando sea coseno de 0, no se anula, sino es un valor, 1. Entonces, por eso se toma en cuenta eso. Acá sí se anulaba, porque este era el que se iba y este era el que quedaba. Por eso que no se va, ¿no? Entonces, vean distinto. Entonces, ¿cuáles son los nuevos valores para ondas TE? 0, 3, 6. Ya está, pues, ¿no? Ya con eso hemos hallado las aletas. Ya, y la parte B se los dejo ya para ustedes. Peléanlo, estudienlo.
todo eso para que entiendan mejor. ¿Qué dice la parte B? Dice indicar las expresiones de los campos axiales. Lógicamente, pues ya es más sencillo, ya simplemente es, ¿no? Es estas fórmulas, pero ya más simplificadas. Más simplificadas porque más, son esas fórmulas, pero más simplificadas. Porque son más simplificadas? Porque he hallado, por ejemplo, que A sub 1 es 0, ¿no es cierto? A sub 1 es 0. Entonces, ya no intervenía el coseno. Entonces, solamente seno nada más. Porque antes era A sub 1 por coseno más A sub 2 por seno y todo multiplicado puesto acá. Ya no pongo esto, ya está más simplificado porque ya hay esta condición. Para este caso también hay esta otra condición. Entonces ya no es B sub 1 por seno, porque se anula y solamente me queda uno de ellos nada más. Entonces, simplemente es poner, tomando en cuenta estas condiciones nada más. Por eso digo las nuevas expresiones. Y así puedo seguir con lo que más me están pidiendo. A ver, ¿qué es lo que más, qué es lo que me más, qué es lo que me piden más? A ver, me he subido, creo, mucho. Bien, aquí está. No, ¿dónde me he perdido? A ver, con calma nomás. No, ¿dónde me he ido? A ver, con calma. Ahí está. Aquí estamos. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo. B ya lo hemos hecho, es nuevas, hay expresiones. B. B estamos diciendo indicar las nuevas expresiones, o sea, como hemos hallado que A sub 1, B sub 1 no existe, entonces ya no interviene lo que acompaña a sub 1, ¿no? Simplemente es eso, determinar las expresiones de los campos, las expresiones, o sea, de la fórmula general un poco más reducida sale. Determinar la frecuencia de corte de los dos primeros modos más bajos, ya está, los más bajos. ¿Cuáles son los más bajos? A ver. Ya no tengo por qué seguir, yo puedo decir, ya léanlo. Entonces, viendo las tablas de las raíces, tanto para ondas TM, para las ondas, ¿cuáles son los más bajos? Tomando en cuenta que N ya no es pues, N1, N2, N3, no, sino tomando en cuenta los Ns. Y van a ver que son estos TM. Ya léanlo, o sea, léanlo con las tablas, o sea, ya recuerden que las tablas están hechas para n igual a 1, 2, 3, pero ya no, solamente para n3, 6, 9, en fin, ya, porque esas han permitido las nuevas condiciones de esos planos metálicos. Entonces, si lo analizan, lo que queda de las tablas, vean los dos más bajos. Entre esos dos más bajos, entre esos dos más bajos, entre esos dos más bajos, que es este, y que es este de acá, está pues entonces el ancho de banda, ¿no? Primero está este de aquí, este. Y luego viene este de acá, es este de acá. Y simplemente restar los dos y será el ancho de banda. Eso véanlo clarito porque acá no se ve bien, tengo que subir la tabla, bajar, subir la tabla, pero ya n no son todos los valores, ni n es igual a 1, ni n es igual a 2, sino los valores que es acá. Y de esas tablas vean cuáles los P, ya sea PNM o P'NM, cuáles son los más bajos de los que quieran tomar en cuenta. Esos dos son los más bajos y ahí sale el ancho de banda. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Estimados alumnos, ahora llegó el momento de la despedida, porque ya hemos terminado todo. Mañana haremos clases. ¿Para qué voy a hacer clases? Si ya terminé todo. Entonces, el día jueves
Más problemitas, ingeniero. Ya no, ya suficiente, ya con eso, ¿qué cosas, problemas puedo sacar? Si no hay mucho que hacer. Entra todo, entra coordenadas rectangulares y coordenadas circulares. ¿Ya? Solamente le vamos a añadir circulares a lo que usted ha hecho en la práctica calificada. Muy bien, estimados alumnos, muy bien, estimados alumnos. Llegó el momento, pues, de las despedidas, ¿no? Llegó el momento de las despedidas, ahí me estoy presentando, ya me presenté, ¿no? Y será, pues, hasta otra oportunidad, ya no hay nada más que hacer. El día jueves vamos a dar el examen, ¿no es cierto? Y el segundo examen parcial, y ya pues a la nota que saquen, han sacado muy buenas notas en la evaluación escrita, por si acaso, ya se las he entregado. Hay algunos, hay tres que han pasado, ya no quiero hablar de eso, ya no, son vivazos. Hay uno que me ha entregado a las 8 de la noche, recién está la prueba, vivo, pues. ¿Qué? ¿Le voy a calificar? No le voy a calificar la evaluación escrita. No, hablo de la escrita. Cuando tomé la evaluación escrita que la semana pasada, es un vivazo que me entregó a las 8 de la noche. ¿Por qué le voy a calificar? Entonces ahí le voy a poner cero. No, que no tenía internet, ya, ese es cuento chino, ya. Entonces, señores, ya me despido y será entonces hasta otra oportunidad en cualquier otro curso que podamos ahí encontrarnos, o quién sabe, en este curso no sabemos, pero ha sido un placer el haber sido su docente en este ciclo vacacional. Espero haber estado a las expectativas, en especialmente dirán eso los que llevan por segunda vez, porque ya hay una comparación con el anterior profesor y el que habla, o con los otros profesores y el que habla, si es que ha llevado varias veces. Espero estar a la expectativa y siempre mi ilusión es que pasen todos, pero esa ilusión nunca se hace realidad porque lamentablemente se tiene que pasar con 14. Eso es una realidad. Y el 14 es mucha nota. ¿No? Pero aún así, cuando se pasaban con 11, nunca pasaban todos. Siempre se quedaban. Y alguien podría, ¿y por qué no hace pasar por eso a todos? No, no, que la idea no es que todos pasen, sino todos hagan el esfuerzo para pasar y que se ganen su nota. No es que yo haga pasar así como sea, no, eso no está escrito y así, sino yo evalúo a aquellos que tienen las destrezas, los dominios, los conocimientos, deberán pasar. Y deberán pasar, en mi mayoría, toditos deberían ser, pero no siempre se cumple ese deseo, no siempre. Hay algunos, peor todavía con la nota 14, se quedan con 12, se quedan con 11, se quedan con 13.1, 13.2, pero se quedan, porque no es el 14. Muy bien, estimados alumnos, ahora sí me despido y será hasta otra oportunidad. El examen es el día jueves en su hora de clases, de 2 a 4. Si no hay alguna inquietud, si no hay alguna pregunta por parte de algún estudiante, entonces ya es la despedida y ya no nos vemos más. Ingeniero, muy buenas tardes. Eh, Dígame. eh, no tanto una consulta, sino muchas gracias porque sí he entendido bastante del curso. En ¿Cuántas realidad, veces estás llevando ahí el curso? es segunda vez, segunda, tercera vez ya. Ah, qué bien. Pero espero que te haya servido lo que yo había dictado, ¿no? Y tal vez te ha Sí, clarificado muchas cosas. muchísimas gracias en esa parte. Sí, excelente forma de enseñar. Al menos, Gracias, gracias, estimado alumno. Usted seguramente cuando ha llevado por varias veces en este curso hace más la comparación, cómo me enseñaba la otra persona y cómo me enseñaba. Me he tratado de esforzar. Yo este curso, el ingeniero Ricardo Campana, este curso lo he enseñado por 11 años seguiditos. Nadie quería dictar este curso. El ingeniero Ricardo Campana es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo también soy más antes egresado que él de la misma universidad, ¿no? Los otros docentes que no son egresados, somos tres, con el ingeniero Ricardo, yo y Efraín Segarra. Después, ¿quién es más? Ya, que ya no hay más, somos tres nomás de la UNI. Los otros, no digo quiénes son, uno de la Ricardo Palma de Lima, dos son de Puno, uno de Trujillo,
Pero Ricardo años quería dejar ahí este curso y nadie lo quería dictar. Una vez ya digo, Ricardo, yo lo voy a enseñar. Entonces ahí nos hemos alternado con el ingeniero Ricardo, pero él ha dictado como 13 años seguiditos, nadie quería reemplazar. Igual pasaba con circuitos electrónicos 3. Bueno, entonces los dos únicos siempre que hemos dictado y una vez que vino hay un nuevo que dictó una vez y ya nada más, pero siempre hemos dictado. Entonces, tenemos experiencia, no me estoy comparando con el ingeniero Ricardo, ustedes son los que comparan cómo uno lo dicta, en fin, ustedes son los que aprecian, pues, ¿no? Siempre el alumno aprecia al docente cómo lo hace, con qué empeño hace, con qué técnicas hace, cómo es su forma, en fin, todo una gama. Si es así, mi estimado alumno, que he llenado las expectativas y te he hecho entender algunas cositas tal vez que no las entendías, ya sea por tu culpa o ya sea por